Bien, que Dios les bendiga. Vamos a orar por la palabra. Amén, así es. Dios Todopoderoso, en Gracias, el nombre Dios, de Cristo Señor, así Jesús, es, Padre. te ruego, Padre bendito, Sí, que Señor, esta así palabra es, papá. sea de bendición, Así de es, Señor. Usa la edificación, Dios boca de mi mío. hermano, Señor, Padre trayendo tu bendito, palabra, oh Señor, Padre, con un permíteme carbón predicar encendido esta en su boca, palabra, Padre, Espíritu Santo con de Dios, amor, Dios que mío. seas tú hablando a Padre, través de con la boca de mi dolor, Dios hermano, mío, Padre. así como se En el nombre merece, de Dios Jesús mío, te que se pido, Señor. predique. Oh Guíanos, Padre Señor. bendito, te doy la Espíritu gloria. Todo Santo de espíritu Dios, del diablo abre tiene nuestro que salir entendimiento fuera por el para poder poder de esta entender palabra. y Todo el recibir tu palabra, espíritu del maligno retenerla, tiene que Padre, en ser nuestros echado corazones y fuera, ponerla por obra, destrozado Padre. por el poder de este Te santo pido, Señor, evangelio. en En el el nombre de nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a predicar bajo el tema Jesucristo crucificado. Capítulo 15 de San Marcos, Amén. del verso 21 al 41. San Marcos dijo, hermano. Sí, del 21, Capítulo, perdón. capítulo 15. Del 21 en adelante. Sí, del verso 21 al 41. Ok. 41. 21 al 41. ¿Lo tienen? Amén, hermano. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 21. A uno que volvía del campo y que se pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. 22. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. 23. Le dieron a beber vino con mirra, pero él no lo tomó. 24. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. 25. Cuando lo crucificaron, eran más de las 9 de la mañana. 26. Con razón de su condena pusieron esta epígrafe: el rey de los judíos. 27. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. 28. Así se cumplió la escritura que dice: y será contado con los pecadores. 29. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: oye, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. 31. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: salvó a otros, pero a sí mismo no pudo salvarse. 32. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla los que estaban crucificados con él. 33. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. 34. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 35. Al oír algunos de estos, de los que estaban allí, decían: escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. 37. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. 39.
Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir, así dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres que estaban allí mirando de lejos, entre ellas estaban María y Magdalena, María la que era madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Entonces, volvemos al verso 21, dice: a uno que volvía del campo y que pasaba por ahí lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene. A Simón le dijeron que tenía que ayudarle al Señor Jesucristo a cargar con la cruz, porque el Señor ya no podía. El Señor ya desfallecía. Usted ha visto, Marco Tulio, cuando uno va con una carga pesada, que uno se echa un leño encima, ya no lo soporta, imagínense. Cuando uno va subiendo una cuesta, y el Monte Calvario era una parte alta, era como él iba subiendo como un cerro, y encima lo iban azotando por todo el camino, y se iban burlando de él. Imagínense si uno no puede con una carga así, y uno que anda bien comido, y él que lo habían azotado, lo habían torturado y encima lo iban golpeando. ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo se sentía el Señor en ese momento? Tan aturdido, tan entristecido, padeciendo tanto por nosotros, padeciendo tanto por nuestras maldades. Y a veces, ¿cómo somos nosotros? Malagradecidos, desobedientes, rebeldes, pecadores, que no nos importa esto, no nos interesa todo lo que Él hizo por nosotros. Si Jesucristo no hubiese pasado eso, todos estuviéramos en el infierno ya. Estaríamos en el infierno, el diablo ya nos hubiera matado hace tiempo. O si estuviéramos vivos, pues tampoco tendríamos salvación. Porque Jesucristo fue el sacrificio que el Señor hizo para salvar a la humanidad entera. Porque en aquellos tiempos el trato de Dios solo era con Israel en el Antiguo Testamento. Solo con Israel, si el salmista decía: nos diste tu ley, la cual no se la diste a otros pueblos. Egipto no tenía la ley de Dios, las demás naciones no la tenían, solamente el pueblo de Israel. Y miremos, y dice el verso 22, llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. 23, le dieron de beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Él no quiso eso que le estaban dando, porque eso era una burla. Todo lo que hicieron en ese momento era una burla. Por eso el profeta Isaías escribió: y será llevado como una oveja al matadero, y no abrirá la boca. Y él no dijo una sola palabra. Desde que lo agarraron y empezaron a golpearlo, él no dijo ni lo que fue una sola palabra. Dice el verso 24, después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Él lo entregó todo, todo. Ni siquiera su ropa le dejaron esos malvados. Lo despojaron de todo. Y cuando le quitaron la ropa,
se la repartieron y echaron suerte, como quien dice, miremos a ver aquí quién se queda con esto, quién se queda con aquello, quién se queda con lo otro. Después de que hicieron eso, lo desnudaron y se repartieron los vestidos, dice la palabra, y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. En otra Biblia dice echaron suerte, que viene siendo lo mismo. Dice el 25, cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Dice el 26, como razón de su condena le pusieron esta epígrafe, el rey de los judíos. Le pusieron eso en la frente, fue, hermano. En la cruz. El rey de los judíos, porque ya le habían preguntado que si él era el rey de los judíos y él había dicho que sí. Dice el verso 27, con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dice el 28, así se cumplió la escritura que dice, y será contado entre los pecadores. Y él fue contado entre los pecadores, aun cuando nunca había pecado. Fue el único hombre que anduvo aquí en la tierra que jamás pecó, aun después de todo ese padecimiento, de todo eso que sufrió. Él no pecó, lo torturaban, lo escupían, lo humillaban, se burlaban de él, le hicieron cuantas cosas y él no se burló. ¿Y por qué uno cuando alguien medio lo queda viendo mal, uno ya está enojado y ya está maldiciendo? Y si no abre la boca, en la mente ya está maldiciendo. ¿Por qué uno tiene que ser así? ¿Por qué? Si es, pero la escritura dice sean santos como yo soy santo. O sea que nosotros no tenemos excusa. Con una cosa nada. Muchas veces ya estamos desobedeciendo, porque eso es desobedecer. No podemos maldecir a los demás. Si alguien nos maldice, no podemos nosotros responder de la misma manera, maldiciendo. Y dice el 29, los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían, oye tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Toda la gente que pasaba por ahí lo insultaba. ¿Por qué tenían que insultarlo si él no había hecho nada malo? Si el mismo Pilato dijo, no encuentro nada malo en él. Cuando la gente gritó que soltaran a Barrabás, no encuentro falta en él, dijo Pilato. Y aquí dice la escritura, que los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían, oye tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Verso 30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Lo que estos tontos no entendían era que él no se podía bajar de la cruz, que él en ese instante de haber querido hubiese desaparecido de esa cruz, pero él sabía que nosotros íbamos a nacer. Él sabía que él estaba muriendo ahí por la salvación nuestra, por la salvación de nuestras almas, por la redención de nuestros pecados. Él se pudo haber bajado. Él pudo haber evitado esa muerte. Pero si él hubiera hecho caso a lo que estos malvados decían, cuando le dijeron sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Nosotros estaríamos sin esperanza. Nosotros fuésemos como una hoja que se cae del árbol y el viento la arrastra y se la lleva sin paradero hasta que la pierde o esa hoja se acumula y se va pudriendo y desaparece.
así seríamos nosotros. Dice el verso 31, así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Los fariseos, los escribas, lo mataron más que todo por envidia, le tenían envidia, porque ellos miraban que los endemoniados eran libres, que los ciegos recobraban la vista, que los mudos hablaban, que los sordos oían, que los paralíticos andaban. Eso les dolía a ellos, porque ellos estaban llenos de envidias y de todo tipo de maldades. Ellos eran celosos, eran religiosos. Decían conocer a Dios, pero no lo conocían. Y por eso aquí seguían burlándose y aún crucificado, no dejaban de tenerle envidia y decían, salvó a otros, pero a sí mismo no pudo salvarse. Tampoco entendían los ignorantes que él iba a resucitar al tercer día, lleno de gloria. Eso no lo entendían ellos, porque el hombre terrenal no entiende las cosas celestiales. Para entender las cosas celestiales hay que andar en el espíritu, no hay que andar en la carne, hay que andar lleno de la gloria de Dios. Dice el verso 32, aquí seguían ellos, que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Ellos eran gente terrenal, creían en lo que se miraba, no creían en lo que no se miraba, porque no tenían fe, no creían que él era el Mesías. Y por eso es que los judíos pasan clamando en un muro que se llama el muro de los lamentos. Y ahí se van a orar y a meter papelitos, a pedirle a Jehová que les mande el Mesías. Pero él se los mandó hace 2021 años y no lo quisieron. Más bien lo mataron, lo crucificaron, lo trataron mal, lo humillaron. Y esto se ve injusto que hayan hecho con él. Pero cuando uno comete las maldades también es igual o peor que los escribas que lo crucificaron. Porque él murió justamente por nuestros pecados. Entonces, cuando uno comete las maldades, es como que estuviera volviéndolo a crucificar a él. Como que a uno no le doliera en el corazón este sufrimiento que el Señor tuvo que pasar por causa de nosotros. Cada vez que usted quiera pecar, solo acuérdese cuánto sufrió Jesucristo. Que no se le olvide cuánto Dios sufrió. Porque a veces somos tan tontos que por cualquier basura cambiamos al Señor. Preferimos cualquier basura de este mundo y nos olvidamos de Dios. Y eso es algo que no debemos hacer. Dice, que baje de ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla los que estaban ahí crucificados con él. O sea, los ladrones también se burlaban de él. ¿Y por qué se burlaban de él? Porque todos eran malos, todos eran malvados, todos eran malignos. Y dice el verso 33, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. ¿Y por qué cree usted que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde? Aún la tierra, aún el día estaba triste porque el Señor iba a morir ese día. Aleluya. Santo. Aún el día se afligió por la muerte del Salvador.
Y como dice el salmista David, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. El padre estaba triste también. El padre también estaba triste. Y usted está tan muerto en esa silla que ni aleluya dice. Dice el verso 34. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué dijo esto? Porque Dios es un Dios santo y en ese momento Jesucristo se estaba llevando toda la maldición de nosotros, todo el pecado, porque la Escritura dice: maldito el que sea colgado de un madero. Y en ese momento Jesucristo estaba siendo maldito por nuestros pecados, estaba siendo maldito por todas nuestras maldades, y por eso el Señor en ese momento de agonía, cuando estaba a punto de morir, le preguntó al Padre que por qué lo había desamparado. Y era que el Padre en ese instante se separó de él, porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Dios es como el agua y el aceite, que se mantienen divididos. El aceite no se mezcla con el agua, ni el agua con el aceite. Así es Dios con el pecado. No se junta Dios con la maldad. Y por eso en ese momento el Padre se apartó de él. Desde luego Jesucristo le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque el Padre se había apartado de él en ese instante. Dice 35. Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: escuchen, está llamando a Elías. Se seguían burlando. 36. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, a tiempo que decía: déjenlo, veamos si viene Elías a bajarlo. Como les dije ayer, decía un predicador que cuando le habían dado ese vinagre, al Señor se le había deshecho la lengua, al Señor se le deformó la boca por dentro. Solo medite usted en un momento todo lo que el Señor tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que padecer por causa nuestra. Y a veces somos malagradecidos, no nos interesa, vamos a hacer la maldad y se nos olvida cuánto sufrió Dios, cuánto sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestras maldades. Muchas veces a la gente se le dice: busquemos a Dios. A la gente se le dice: mire, Jesucristo viene allá. Pero a la gente le vale. La gente no le toma importancia. Y de tal manera la gente se hace digna de condenación. Porque en la ley, el que violaba la ley de Moisés por 3 testigos o más, o sea, si yo cometía una maldad y el hermano Ovidio, usted, Marco Tulio y Filiberto eran testigos de que yo me había acostado con la mujer del prójimo, yo tenía que ser apedreado o me quemaban vivo, irremisiblemente, dice la Escritura. O sea que no había remedio, por más que yo brincara. No, yo no pequé. Dios, perdóname. No había perdón. Y dice la Escritura que cuánto más creen ustedes que se merece el que pisotee al Hijo de Dios. Cuánto más, pregunta el escritor de Hebreos, que se merece el que pisotee la sangre del pacto. Y termina ese pasaje diciendo: horrenda cosa es
caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es pisotear al Hijo del Señor, Dios Todopoderoso, y caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué cree usted que tanta gente Dios la ha llamado? Hay gente que Dios es tan misericordioso que si uno no entiende de una manera, lo llama de otra. Si uno no entiende de otra, lo llama de otra. Pero hay un momento que Dios se cansa de uno. Un momento que Dios dice, ya no. Le hablo de esta manera, le hablo de otra manera. Pero no, nada. No quiere dejar la maldad. No me quiere seguir, no quiere escucharme. Y esa gente ahí muere, mire. O muere en un accidente, o la asesinan. Esa gente muere de una manera cruel. ¿Y usted cree que esa gente va al cielo? Esa gente no va al cielo. Esa gente va directo al infierno. Y allá se van a lamentar. Porque ninguno de los que están allá abajo quemándose puede decir que Dios no le habló. Ninguno puede decir, es que Dios no me dijo que esto era malo, es que yo no sabía que eso era pecado. Si hasta el más tontito sabe que lo que está haciendo es malo. Si somos inteligentes, pues, somos a imagen y semejanza de Dios. Así es. Nosotros sabemos si algo es bueno o algo es malo, y si acaso dudamos si es bueno o es malo, la conciencia lo redarguye a uno. Queda uno como que esto que hice no, esto que hice es malo, esto que hice como que debo arrepentirme. Entonces uno no hace una cosa mala sin darse cuenta que la hizo. Es casi imposible que uno cometa una maldad sin darse cuenta que cometió una maldad. Y dice, verso 37, pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo es lo que separa el altar de donde la gente está, ¿verdad, hermano? Sí, es que aquí, hermano, en esta parte lo que indica, porque a veces muchos no entienden, el templo era él era el templo donde vivía el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces el velo que tenía rasgó en dos, se partió lo que andaba él. Entonces se partió en dos, y por eso que después ellos empezaron a quererlo agarrar suerte de los trapos que quedaban, porque estaban ungidos y ellos querían a quedarse con ellos, peleaban por eso. Amén, dice. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir, así dijo, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Ahí sí creyó el malvado. Hasta que vio que él murió, pudo creer que él era el Hijo de Dios. Hasta que ya lo habían asesinado, lo habían maltratado, lo habían humillado, lo habían crucificado. Hasta en ese momento tuvo que reconocer que él era el Hijo de Dios. Y así como este hombre, hay un montón de gente en el infierno que no quiso reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque hay gente que dice que él no es el Hijo de Dios. Hay gente que se atreve a decir que él es un hombre como cualquiera. Claro, él fue un hombre él fue hombre. Él anduvo en un cuerpo natural, así como nosotros. Pero él era el mismo Dios. Y así como este hombre dijo, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios, todos los que lo han rechazado y han dicho que él no es el Hijo de Dios, como los testigos de Jehová, bueno, tanta gente que lo rechaza a él como Hijo de Dios, que no cree en él, allá se han dado cuenta. Dice 40. Algunas mujeres estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaban María y Magdalena. María, la que era madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Las mujeres lo acompañaron a él hasta la muerte. A unos discípulos lo dejaron, porque aquí en la escritura no aparece que los discípulos hayan ido con él. No aparece.
Aún ellos lo dejaron. Si Pedro lo negó 3 veces, cuando vio que lo habían agarrado, Pedro se fue a espiar así. Y una mujer dijo, tú eres de ellos, hablas y te vistes como él. ¿Por qué cree que le dijo así? Porque el cristiano se diferencia hasta en su manera de hablar. Sí, en su manera de vestir. Es por eso que uno tiene que pedirle esas fuerzas al Señor. Y así vemos muchos que lo negamos a él. Sí. Hermano, haciendo un énfasis allí, lo que quiere decir que cuando no aparecen los discípulos es por la razón de que muchos de los discípulos decían que la palabra era dura. Está en San Juan capítulo 6, 60. Sí, pero... Por ahí, o sea, amarrando esto, ¿va? ¿Para qué decían? Porque muchos se le fueron al Señor, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque la palabra es dura y Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, váyanse. ¿Va? Sí, pero yo me refiero a los 12 elegidos. Correcto, los 12 elegidos, sí, y correcto. El único que se fue detrás de él fue Pedro. Por eso Pedro en ese mismo San Juan le dijo, ¿tú también te quieres ir? No señores, pero aquí, si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro. Entonces por eso queda ahí, permanece. A pesar de que lo niega, pero sigue en la lucha, ¿va? Hasta que... Por eso es la razón de que Jesús allí, hermano, allí en eso, Pedro sabía que Jesús estaba corriéndolos porque ellos no toleraban la palabra dura. Cuando la palabra es fuerte, la gente no le gusta escucharla. Le gusta la palabra suave. Sí. Y cuando se le está diciendo la verdad, no se va. Ayer no ese pastor habla muy duro. Es que solo de amor le gusta. Solo de amor les dicen la palabra, ¿va? Por esa es la razón. Y de lo que él estaba hablando de la gente que no lo conoce. Ajá, correcto. Los que no lo han reconocido a él, lo predican a él. Correcto. Y cuando nosotros pecamos, entonces no estamos reconociendo lo que hemos hecho y ni lo que él hizo en la cruz. Exacto. Sí, entonces, así es. Sigue, bueno. Y dice el verso 41, ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Ya ve que aquí no habla de que ningún hombre seguidor de él estuvo. En ese momento, las mujeres fueron más valientes que él. Se quedaron muchas mujeres. Y eso pasa, que a veces las mujeres buscan más a Dios que uno. Pero me imagino que cuando Jesucristo fue crucificado, él no murió. ¿Y cómo va a morir él si siendo justo? No, es que él murió. Ya les voy a explicar esa parte que está aquí. Ese es algo de que como él expiró, dice la palabra. ¿Sí? Entonces murió. Ahí dice, expiró. Entonces muere. Él murió y descendió a lo profundo del infierno. Sí. Y allá en el infierno no soportaban la santidad de él. Allá decían, ¿quién es este príncipe de gloria? Sí. ¿Quién es este príncipe de luz? Decían allá abajo. No es como cuando se muere una persona que no se ha arrepentido. No, es que el que no se arrepintió y se murió, ahí ahorita está yendo cola ahí, como cuando están en proceso para meterlos al hoyo más grande de la cárcel. Ahorita están en juicio, ahí esperando la sentencia de la muerte eterna. Así está, ahorita están yendo cola ahí. Sí. Donde el gusano nunca duerme, está comiendo todo el día y noche. Y el fuego no se apaga. Y el fuego no se apaga. Sí. Pero dice que resucitó al tercer día. Sí, así es. Ahorita le